tal? Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Laura Silva. Me corresponde presentarme, siempre eso es un poquito difícil presentarse a uno mismo. Pero bueno, yo soy directora teatral, soy regisseur, esto es directora de escena de ópera, dramaturga, docente e investigadora de la universidad, en la Universidad de Palermo, en la Facultad de Diseño y Comunicación. Me especializo en la obra de William Shakespeare desde hace ya muchos años y es por ello que formo parte de la International Shakespeare Association y colaboro permanentemente con The Cambridge University Press para lo que es la Shakespeare Encyclopedia. Esa sería mi presentación, digamos, breve y concisa, y que siempre me da un poquito de vergüenza. Nuevamente la bienvenida, gracias por estar. Como conocen el título de la charla que voy a dar, voy a ser un poquito redundante, pero voy a explicar que lo que vamos a hacer hoy es básicamente tratar de ingresar en el mundo de la feminidad a través de los personajes femeninos de Shakespeare, la feminidad como él la concibió y como la podemos ver desde el hoy, ¿sí? Siempre a los clásicos hay que tratar de recrearlos, clásicos en el sentido canónico, ¿no? O sea, porque Shakespeare no era un clásico, era un prebarroco, un humanista, pero siempre tenemos que pensar en una mirada actual, y la mirada de género, por lo menos a mí particularmente, desde la investigación me está resultando muy atractiva, muy interesante y muy abarcativa, ¿sí? No vamos a hacer un análisis de obras ni de personajes, ya más adelante en la charla les voy a explicar, o van a entender quizás por qué es imposible hacer eso en un formato de 2 horas. Pero sí vamos a tratar, o voy a tratar yo, de introducirlo en este mundo femenino, como les dije, de una manera abarcativa, ¿no? O sea, con la mayor completitud posible, teniendo en cuenta las aristas, las contradicciones, la diversidad de caracteres, de situaciones, de contextos, y más allá también de los formatos de obras. Ustedes saben que en general, igual ahora los voy a introducir un poquito también en quién era el amigo Willy, como me gusta decirle a mí, quién era Shakespeare, pero más allá de si son comedias o tragedias, las obras que voy a ir mencionando, ¿sí? Seguramente algunas las conozcan, otras no, pero bueno, les voy a contar también un poquito ahora, antes de arrancar, cuál va a ser el formato. Yo voy a hacer una exposición, voy a ir contando de la manera más amena posible, con una idea no de enunciar, porque esto es un proceso, en definitiva, de investigación, es un objeto de investigación que yo estoy llevando adelante desde hace bastante tiempo y todavía me formulo muchas preguntas, sino justamente para esto, para que nos podamos preguntar, que ustedes me puedan preguntar a mí, qué va a pasar en un momento, y ahora les voy a comentar bien cómo va a ser la estructura, pero que ustedes también se puedan preguntar a ustedes mismos, a ustedes mismas, qué son estos personajes o qué les resuena de estos personajes que vamos a ir mencionando, y si alguno o alguna de las mujeres que voy a nombrar no están dentro de las que ustedes están pensando, pueden traer al momento de la ronda de preguntas algún personaje que yo no haya mencionado. Entonces, la estructura va a ser que voy a hacer esta exposición, como les dije recién, de la manera más amena posible, y aproximadamente a las 4:30 voy a hacer un pequeño corte para que ustedes puedan formular estas preguntas a través del chat, organizarlas, y 10 minutos después yo descanso un poquito la garganta, me dedico ya a responder y a dialogar de alguna manera con ustedes. Ahora, para aquellos que se acercan por primera vez a Shakespeare, que no sé, porque no los conozco en particular, me parece que hay 2 cosas muy importantes a tener en cuenta con relación a Shakespeare, ¿sí? Para aquellos que se acercan por primera vez a este autor, o que de pronto ya lo conocen, pero siempre está bueno poner estas cosas sobre la mesa desde mi punto de vista. En primer lugar, tener en cuenta que todas las obras de Shakespeare, digamos, en términos canónicos, se dividen en tragedias, comedias, crónicas y dramas alegóricos. Esa es una tipificación propia del siglo XIX, digamos, que nada tiene que ver con el estilo de escritura o con el estilo de composición
en la época en la que él se desarrolló, que fue en pleno humanismo, en un pre-barroco o un post-renacimiento, ¿no? Estaba ahí como en el medio de los dos periodos, como muy, fueron momentos muy, podríamos decir que álgidos, ¿no? O sea, uno tiene la sensación muchas veces de que en el Renacimiento todo era bello y todo era hermoso, y la realidad es que los hombres y las mujeres de la época vivían en una situación bastante difícil, no solo en términos sociales, sino también en términos espirituales, por así llamarlo, ¿no? Se empieza a plantear al hombre como raza, como centro del universo, y eso, por supuesto, generaba mucha angustia y mucha necesidad de reorganizar sistemas de creencias que estaban instalados desde hacía muchos siglos y que estaban en un momento de mucha ruptura. Entonces, hay algo que los especialistas en Willy decimos o mencionamos, que lo denominamos como mingle-mangle. El mingle-mangle es una suerte de confusión, la traducción sería esa. Y eso se hace traslativo a todas las obras de Shakespeare. Entonces, esta separación de comedia, tragedia, crónica, drama alegórico, insisto, es muy posterior a su época, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que en todas las tragedias de Shakespeare hay alguna escena cómica, en todas las comedias de Shakespeare hay alguna escena de altísimo voltaje dramático, y esa ida y vuelta es lo que hace o torna tan interesante su obra en general. En cuanto a los personajes, que es lo que nos vamos a detener muy puntualmente en la segunda mitad de la charla, porque primero les quiero poner un poquito en contexto de la época también y en el imaginario del mundo femenino, en la vida real, digamos, en los años en los que Shakespeare produjo y se desarrolló como artista. También los personajes están en una suerte de ida y vuelta entre su naturaleza y su condición, ¿sí? Sabemos que los seres humanos tenemos pulsiones naturales que son sesgadas por el hecho cultural, ¿no? Ya sea por la religión, por las leyes, por lo que las sociedades diversas en las que vivimos nos plantean. Entre las pulsiones humanas más básicas está el homicidio, está el incesto, está el canibalismo, por ejemplo. Entonces, digo, entre las básicas, hay muchas más. Si nosotros le prestamos un poquito de atención a los personajes en Shakespeare, no solo los femeninos, en todos los personajes, siempre están esas pulsiones como muy a flor de piel, muy a flor de acción, y ahí es donde aparece la contradicción del personaje. Son personajes, la mayoría, casi todos ellos, terriblemente contradictorios, o que de pronto están en un contexto de mucha contradicción. Entonces eso también los hace mucho más profundos, mucho más ricos, mucho más interesantes para poder analizar, debatir y crear, que en definitiva es lo que nos convoca del hecho teatral. Lo que voy a hacer ahora es contarles un poquito el contexto de época. En general, y partiendo de los personajes, ¿no? Porque es lo que nos convoca hoy, ¿no? Las mujeres en Shakespeare. Cuando nos hablan de personajes femeninos de Shakespeare en general, lo que se nos viene a la cabeza son 2 o 3 personajes que son los más, yo digo, los más taquilleros, ¿no? Se nos viene Julieta, se nos viene Desdémona, se nos viene Ofelia. De alguna manera estos personajes se han convertido en arquetipos, ¿sí? Tenemos a Desdémona, bueno, justo mencioné a 3 que son víctimas, ¿no? Pero también puede aparecer Lady Macbeth, que es una victimaria. Y no está mal pensarlo como arquetipo, porque el arquetipo no es algo que acota y que necesariamente reduce a un personaje. Lo que hace es organizarnos a nosotros como espectadores, como actores, actrices, como directoras, directores, a poder, digamos, organizar rápidamente de qué se trata este personaje. Después aparece el mundo propio de la obra y el mundo propio de cada personaje. Estos arquetipos están en todas las culturas tienen sus propios arquetipos. La cultura precolombina la tiene, tenemos a la Pachamama, digo tenemos porque somos latinoamericanos y latinoamericanas, o al diablo, o al borracho de las murgas en Uruguay, hay de todo. Shakespeare se basa en la producción de su obra en los arquetipos que plantea la comedia del arte, que son 4 en general.
son un montón, digamos, pero hay 4 tipologías de arquetipo dentro de la comedia del arte, y le agrega uno más. O sea, en la comedia del arte lo que tenemos es el viejo, tenemos el enamorado, tenemos el pícaro y tenemos al villano, ¿sí? Lo que hace Shakespeare es agregar un arquetipo más, porque tenía que ver con la estructura de vida inglesa, que son los reyes. En este caso, que vamos a estudiar hoy, las reinas, ¿sí? Entonces son cinco tipos, por así llamar, de personajes con los que podemos dividir, de alguna manera, la obra de Willy. Ahora bien, si pensamos solo en arquetipo, y no nos detenemos a pensar más en profundidad en cada uno de los personajes, nos quedamos con cinco tipos de personajes y nada más. No es como, no sé, trasladarlo en términos de astrología y pensar que como hay 12 signos astrológicos, hay 12 clases de personas nada más, y esto no es así. Cada ser es único y irrepetible, y si bien los personajes no son personas, pues son una síntesis de ideas, son mucho más que una forma, ¿sí? Es la voz del autor, ya sea por lo que avala o por lo que denuncia el autor. Luego el director o la directora toma eso, y a su vez la actriz que interpreta el personaje o el actor que interpreta el personaje también va a hacer su propia toma de partido. Entonces son capas sobre capas sobre capas, que son las que terminan constituyendo lo interesante de un personaje. En este caso, además, vamos a ver personajes que están muy bien compuestos desde el vamos, ¿sí? Lo cual también es muy interesante, es muy interesante e importante de tener en cuenta. Esto es algo para tener en cuenta no solo con Shakespeare, sino con todos los grandes clásicos de la dramaturgia, ¿no? O sea, es muy difícil pensar, no sé, a ver, voy a tomar otro autor, es muy difícil pensar a Nina de la Gaviota en Chekhov como un personaje mal desarrollado, o a Bernarda en la casa de Bernarda Alba de Lorca como un personaje mal desarrollado. Son autores muy, muy importantes, que han hecho desarrollos de personajes muy interesantes, muy potentes, que se han convertido en símbolos, digamos, inclusive para nuestra realidad. Ahora bien, otra cosa que hay que tener muy en cuenta respecto del contexto en el cual se desarrolló Shakespeare como autor es que está muy lejos de la Inglaterra que nosotros imaginamos hoy o que tenemos en nuestra mente respecto de que todo es ordenado, de que son como muy respetuosos, de que son muy educados, lo cual es cierto. Yo he estado y realmente te sentís muy bien tratada todo el tiempo. Era una Inglaterra muy violenta. La Londres en la que vivía Shakespeare, bueno, estaba azotada por pestes. Miren qué referencia con lo que estamos viviendo actualmente tan tangible, y donde la violencia era moneda de cambio, ¿sí? O sea, está muy lejos de pronto de la Inglaterra victoriana, ¿sí? que hemos visto a través de las películas, o de la Inglaterra actual, que está en otro lugar. Y algo que es muy interesante, y que ahí sí nos hace un ruido muy especial, digo, en el buen sentido, a los latinoamericanos, es que la Inglaterra shakespeariana, o la Inglaterra isabelina, era una Inglaterra que tenía una convivencia de creencias y de sistemas culturales que eran muy cercanos en el tiempo histórico, ¿sí? Estamos hablando de unos 300, 400 años antes de que Shakespeare produjera, se produjeron las invasiones nórdicas, las invasiones celtas, y todo eso hizo que Inglaterra en ese entonces fuese una suerte de crisol de razas, ¿sí? Donde convivían muchos sistemas de creencias y muchos sistemas culturales diferentes, con características aparte muy particulares. Inglaterra es una isla, o es un archipiélago en realidad, mejor dicho la Gran Bretaña, pero Inglaterra sí es una isla, y hay algo que yo esto lo sostengo, esto es un Dixit Laura Silva, no lo leí en ningún lado y me hago cargo absolutamente de lo que estoy diciendo, pero siempre me llamó mucho la atención cuando tuve que estudiar historia inglesa necesariamente para poder entender todas estas cuestiones, que los periodos históricos más importantes o más llamativos, o que han pasado a la historia, digamos, como de mayor importancia, llevan nombre de reinas mujeres, ¿no? Entonces eso me hizo pensar, ¿por qué? ¿Por qué se produjo eso en ese momento, no? Porque, digo, bueno, la isabelina quizás
era más común porque habían mujeres, teníamos a Catalina de Medici por un lado, teníamos a María Estuardo por el otro, ¿no? O sea, las mujeres ocupaban lugares de poder, Isabel, la católica en España, ¿no? O sea, realmente había mujeres muy poderosas en aquellos tiempos, pero luego tuvimos a una reina Victoria y luego una reina Isabel que sigue viva y que están practicando su funeral, creo que desde hace 10 años, y sigue viva y parece que no tener ganas de irse muy pronto. Entonces digo, son mujeres que han ocupado lugares muy importantes a lo largo de la historia. Y ahí se me parece un poco la idiosincrasia isleña, ¿no? Donde el, el, la comida, como se llamar, ¿no? O sea, el alimento mayoritariamente está en el mar y el que sale al mar es el hombre y la que se queda en la tierra es la mujer. Entonces hay algo matriarcal que funciona en la cultura inglesa, que por otra parte viene también, sobre todo, muy influenciada de la cultura nórdica. Ustedes saben que los vikingos entraron, los que vieron Vikings no van a tener más claro, pero los vikingos entraron en Inglaterra en más de una oportunidad, hicieron muchas incursiones y fueron instalándose y llevando sus propias culturas, y sí, ellos tenían, los nórdicos, una estructura social bastante diferente de la que tenemos nosotros, que venimos más de los griegos, donde, bueno, las mujeres en la Grecia antigua estaban un poquitito más arriba de lo que valía un objeto o un esclavo, ¿no? O sea, no podían ser ciudadanas, más allá de que hay grandes heroínas en las tragedias griegas como Antígona o villanas, por así llamarlos, como Medea, pero no tenían un rol social de importancia. Esto sí lo vamos a encontrar en la era isabelina, ¿sí? En el tiempo en el que Shakespeare se desarrolló, no había igualdad de género, esto es importante destacarlo también, pero sí había algo con las mujeres un poquito distinto. Primero y principal, recordar que cuando Shakespeare empieza a producir teatro, porque no era solo escritor, era actor, director, productor, o sea, era un teatrista, como podríamos decir, para utilizar un término actual, reinaba Isabel I, Isabel Tudor. Ahora, Isabel era la tercera reina, después de la muerte de su padre y de su hermano. O sea que el trono inglés venía pasando de mano femenina a mano femenina. Esos pasajes no fueron muy pacíficos en términos sociales, ¿sí? Porque la hermana, bueno, la primera fue Jane Grey, prima de Isabel, que fue decapitada, fue reina por 15 días nada más, después asumió María, que fue la hija del primer matrimonio de Enrique VIII, que era ultracatólica, y luego de la muerte de ella asume Isabel, que era protestante. Entonces ya, digamos, había una cuestión intestina desde lo religioso y político, porque no es que Enrique VIII decidió de alguna manera separarse de la Iglesia romana por una cuestión religiosa, sino más bien por una cuestión política, y se creó una religión que de hecho el canon, o el dogma, perdón, anglicano lo hizo un abogado, Thomas Cromwell. Fue muy interesante eso, pero es materia de otra charla. Entonces podemos decir que es una época, o sea, no podemos imaginar a la Inglaterra isabelina, por ejemplo, con los conceptos que tenemos inclusive de esa época de otros países de Europa, ¿no? O sea, no... Eh, era una sociedad, inclusive para el resto de Europa, muy incivilizada, ¿sí? O sea, como que estaban en una suerte de conjunto de bárbaros que vivían ahí. Entonces, no, la relación entre la Europa continental y la Europa insular era bastante complicada en aquellos años, y aparte también hay que tener en cuenta que estaban muy lejos de ser el imperio que luego se convirtieron, ¿no? O sea, era un lugar que tenía muchos problemas, como les dije hace un rato, intestinos, tenían problemas de política internacional, problemas económicos, una enorme desigualdad, etcétera, y están ubicados enfrente del imperio del momento, que era España, ¿sí? Entonces, me parece que está bueno poder pensar primero en esto para poder entender en qué contexto Shakespeare escribió. Esa violencia que estaba institucionalizada bajaba obviamente al común, ¿sí? Al hombre y a la mujer de a pie.
Entonces el modo de vincularse entre ellos era muy violento, era muy común los asesinatos, las peleas que terminaban en crímenes en plena calle. Una costumbre muy interesante interesante, que me divierte a mí pensarlo, si lo tuviésemos que ejercer ahora, es el hecho de que era muy común escupir al otro, ¿no? Como un modo, las mujeres cuando un varón, por ejemplo, las cortejaba y ellas querían despreciarlo, lo escupían, ¿no? O sea, se escupían entre clérigos, ¿no? Los que estaban de un bando o del otro, el modo de expresar desprecio hacia la otra persona no era a través de la palabra, sino a través de la escupida. Se escupía a los condenados a muerte, se escupía a los extranjeros. Había una cuestión muy interesante ahí también a tener en cuenta, digo, el escupitajo, y perdón por la palabra porque suena horrible, y la xenofobia son cosas que estaban muy presentes en Inglaterra de Shakespeare, y que Shakespeare también la cuenta en más de una de sus obras. Esto aparece, estas acciones aparecen en sus obras. De hecho, hay una anécdota muy interesante de un mártir protestante, un clérigo, ¿sí? que fue encarcelado por María. Esto fue antes de Isabel, y mientras estaba esperando para ser quemado, porque era la condena a la que le habían impuesto, se conoce con otro prisionero con el cual tienen una diferencia, digamos, en cuanto a cuestiones religiosas. El otro prisionero rechazaba la divinidad de Cristo. Bueno, tuvieron una discusión ahí. Cuando el otro prisionero va a la hoguera, antes que este hombre que se llamaba John Philpot, un apellido, eh, este tal Philpot lo que hizo fue con las herramientas que tenía, ¿no? Piedras, no sé con qué, que tenía ahí en la prisión, escribió, estalló en la pared y eso se levantó, este, una suerte de tratado que se llamó Apología de John Philpot sobre cómo escupir a un ario, porque este hombre era de raza aria, ¿no? O sea, se generaron apologías alrededor de la acción de escupir a otro, apología en el sentido de justificación, ¿verdad? Entonces, como ya les dije, el trono venía pasando de mano de mujer a mano de mujer, eso ya es un dato interesante a tener en cuenta. Y creo que lo más interesante para entender el imaginario femenino en la época de Willy, o de Shakespeare, es que la reina, la cabeza del Estado y a la vez cabeza de la Iglesia, como sigue siendo hoy, decidió no casarse ni tener hijos. Eso hoy en día es cuestionado por muchos sectores sociales. O sea, que imaginemos lo que significó en ese momento, que una reina cuya finalidad más importante era engendrar hijos para generar descendencia y mantener poderío sobre la tierra, decidió no casarse y no tener ningún hijo. Eso ya de por sí la destaca por entre las otras reinas importantes que también mencioné. Eso es muy interesante, no es un dato menor, porque esa mujer a la que Shakespeare le ha escrito obras por encargo de ella, es una mujer que los ingleses del momento, por supuesto estaban los que estaban en contra, digamos, pero mayoritariamente respetaban, admiraban y le temían también, ¿no? Una mujer que tenía realmente un ejercicio del poder muy, muy fuerte. Entonces uno diría, bueno, ok, lo voy a hacer un poquito de conjetura, estaba esta mujer en el poder, entonces ¿por qué no había igualdad de género? No la había, la verdad es que no la había. No obstante, a pesar de que no la había, o sea, las mujeres estaban subordinadas a sus maridos o a sus padres, eh, sí hay cierta evidencia, o bastante evidencia, que nos indica una suerte de contrato social entre hombres y mujeres en aquellos años, donde las mujeres debían ser tratadas con una gentileza particular, donde no debían ser golpeadas, los femicidas, como lo pensamos hoy, ¿no? Pero los hombres que osaban maltratar físicamente o asesinar a sus mujeres recibían condenas muy duras. O sea que de alguna manera había algo diferente de, inclusive cosas que se generaron años después, ¿no? O sea, que se produjeron
años después en la propia Inglaterra y en el resto del mundo occidental. Se esperaba de los hombres un muy buen trato hacia sus mujeres. De hecho, hubo un agricultor que escribió un libro que se llamaba La conducta del agricultor, donde, bueno, era una suerte de preceptivo, ¿no? O sea, decir, bueno, cómo hay que hacer las cosas para ser un buen agricultor y que te vaya bien, etc. Y una de las cosas significativas de ese tratado es que habla de las mujeres agricultoras o las esposas de los agricultores, y él sugiere, entre tantas acciones, a los hombres agricultores que trabajen en igualdad con sus mujeres y que también las mujeres puedan participar de las decisiones inclusive financieras del hogar y de la granja en la que estaban viviendo. Si nos vamos un poquito más cerca de Shakespeare persona, lo vamos a ver en su familia. La mamá de Shakespeare, la madre de Shakespeare, Mary Arden, era una mujer de muchísimo dinero, que se casa con John Shakespeare, el papá de Willie. John llegó a ser alcalde de Stratford-upon-Avon, que es donde ellos vivían, pero ese ascenso social que tiene el papá de William, en realidad lo tiene por favor de la madre, porque era más importante ella por su alcurnia, por su poderío económico, que la que tenía él. Esto ya es interesante para poder empezarnos a meter en la cabeza de Shakespeare y entender qué significaban las mujeres para él. Lo mismo le sucedió con su esposa. Él se casa con una mujer que todavía estaba en un rango más alto. Es más, ella ya era bastante mayor que él. Cuando se casaron, ella tenía alrededor de 30 años y él tenía apenas 18. Ella decidió casarse con él. No es que vino un padre para decirle te vas a casar con este muchacho. Y luego, bueno, hay una cantidad de documentación respecto de cómo se manejaba la pareja. La mujer de él se llamaba Anne Hathaway, igual que la actriz. Respecto a algunas disputas económicas que tenían entre ellos, ¿no? Porque él luego produjo mucho dinero por sí mismo como teatrista. Entonces hay algunos documentos medio a tener en cuenta respecto de ciertas disputas económicas que se producían entre Shakespeare y su esposa. Y además él tuvo 3 hijas, porque tuvo un varón que falleció muy chiquito, a los 12 años, y 2 hijas mujeres. Y estas 2 hijas mujeres fueron eh, muy fundamentales en el desarrollo de su vida. Judith, que era la menor, que era la melliza de Hamlet, el varón que falleció. Se ha escrito mucho sobre la vida de ella porque era una chica bastante indómita, era una mujer que tenía un carácter muy, muy particular, muy especial, que hacía un poco lo que quería, solía relacionarse con hombres casados, lo cual era un delito en aquella época, entonces Shakespeare tenía que ir a sacarla, ¿no? Pagar multas para pagar por la libertad de ella, en contraposición de Susana, que fue la hija mayor, que fue un poco más la que siguió los preceptos de su papá, pero que se termina casando con un puritano. Shakespeare no era puritano, era cristiano, entonces, bueno, también eso habla de una cierta libertad, digamos, de elección de parte de estas mujeres frente a su padre, ¿no? En cuanto al vínculo que tenían entre ellos, según la evidencia recogida, que insisto, obviamente hay mucho que no sabemos, y es lo más divertido, quizás porque eso nos permite crear o suponer o dejar volar nuestra imaginación de otro modo. Ahora bien, vamos a empezar ahora un poquito, nos vamos a introducir un poquito en las obras, ¿sí? Y en los personajes. Pero está bueno, insisto, pensar un poco el contexto siempre es importante, siempre es necesario, y si sabemos más de la vida del autor, mucho más. Eso nos va a clarificar muchas más cosas. Ni con Shakespeare, ni con ningún otro autor, ni con ninguna otra autora, nosotros podemos pensar que cada personaje de la obra de ese autor está representando fidedignamente lo que el autor piensa respecto de determinado tema. Eso es, a no ser que hayamos tenido, hoy en día sí lo podemos hacer, porque yo le puedo hacer una entrevista, no sé, a Alejandro Tantaniani y preguntarle por qué
y puso en boca de tal personaje tal discurso y él me lo va a poder explicar, pero con los antiguos no tenemos esa posibilidad. Entonces, no podemos afirmar que Shakespeare tenía predilección por una cosa o por otra, porque por otra parte, y en todos los temas, o sea, hay muchas discusiones eh, respecto de su elección sexual o de sus inclinaciones sexuales, hay muchas discusiones con relación a su ideología política, en cuanto a su ideología religiosa, ¿sí? Se va armando de a poco porque cada vez aparece más evidencia, pero como no podemos ni siquiera afirmar esas cosas, mucho menos podemos hablar de si estaba a favor o en contra de la igualdad de género, por así llamarlo, o de que las mujeres ocupasen un lugar distinto en la sociedad del que realmente ocupaban. Entonces, ustedes saben que hace poco, el año pasado, me hicieron una entrevista, perdón por la digresión, pero me acordé y viene a colación. Me hicieron una entrevista en una radio y en un momento me increpa alguien. Estábamos hablando de este tema de las mujeres, pues esto es una investigación que yo arranqué hace un año, hace más de un año. Entonces me increpan y me dicen, pero Shakespeare era machista y dejaba muy mal paradas a las mujeres. Yo dije, ajá, pedí que me lo expliquen, no sé, fue como medio rara la explicación. Y la conclusión a la que yo llego, más allá de si el momento estuvo bueno o no para mí, porque la verdad que me pareció como de una afirmación muy tomada de los pelos, tan tomada de los pelos como si yo ahora dijese que Shakespeare era feminista. O sea, directamente ese concepto no existía en aquellos años. Entonces realmente ponerse a pensar en esas cosas es como descontextuar al autor de su época, que es lo que estoy tratando, y disculpen si se torna pesado y largo, pero me parece importante que pasemos por ese lugar. Shakespeare escribió 37 obras, ahora 38, porque se incorporó una más al canon, 2 poemas largos, 3 en realidad, y alrededor de 154 sonetos. O sea, tuvo una vida muy prolífica como escritor. Además de teatrista y todo lo que ya expliqué. Dentro de esa obra, de la obra dramática, y considerando los poemas, donde hay 2 personajes femeninos, uno cada una, desarrolló 155 personajes femeninos. ¿Y a cuál de ellos más interesante que otro? ¿Sí? Lo que nosotros podemos ver rápidamente es que los personajes femeninos de Shakespeare son muchos menos que los masculinos. Eso tiene que ver con una cuestión de representación, ¿sí? Las mujeres no actuaban, los roles femeninos los representaban los jovencitos, los mancebos, los niños o adolescentes que todavía no habían cambiado la voz, los imberbes, los que no tenían barba, pero una vez que crecían, ya no había posibilidad de renovar tan rápidamente el elenco de aprendices, porque eran aprendices, entonces no tienen tantas líneas como si los personajes masculinos, eh, y no tienen tanta presencia escénica, e insisto, no son tantos, ¿sí? Una misma actriz a lo largo de su vida, si se organiza correctamente, puede interpretar todos los personajes femeninos de Shakespeare, cosa que un actor no podría hacer con los personajes masculinos. Ahora bien, tenemos de todo entre esos personajes. Hay personajes divertidas, traviesas, pícaras, virtuosas, amables, malvadas, profesionales. Esto es interesante, lo vamos a ver en un ratito nada más. Mujeres ambiciosas, mujeres piadosas, mujeres muy inteligentes. Esto también es un dato a tener en cuenta, no eran personajes menores. Ninguna de ellas es un personaje menor. Todas tienen una función muy específica y generalmente transforman la acción, ¿sí? Son transformadoras de la acción dramática global de la obra. En aquellos años, es interesante para terminar un poquito con lo del contexto, estaban de moda las baladas, ¿no? Cada época tiene su moda. Estaban de moda las baladas, entonces, ¿qué pasaba? La gente cantaba estas baladas por la calle. Hay una balada muy, muy conocida, no me voy a acordar el nombre de la balada.
la balada de Mary and Bree, ¿sí? Esta balada, que más o menos se compuso a finales de 1500, 1580, 85, cuenta la historia de una jovencita, una inglesa, que durante una guerra en los Países Bajos, donde los ingleses fueron a combatir por allí, ella acompañó a su enamorado, a su novio, como voluntaria. Las mujeres podían ir como voluntarias a la guerra en aquellos años. Luego de ver en batalla, de estar en batalla junto con su novio, o ver desde lejos cómo matan a su enamorado, ella decide trasvestirse de hombre y participar activamente de la batalla como soldado. Y demuestra una destreza importante en campo de batalla. Finalmente fue tomada prisionera. Y lo que revela la balada, fue tomada prisionera por los españoles, lo que revela la balada es que a ella la divierte, porque la toman por varón, y a ella justamente lo que le divierte de la situación es mostrarles que es una mujer y que así son las mujeres inglesas. Es más, el rey, creo que era el rey de Francia en ese momento, la quería, no, era el duque de Parma, la quería tomar como amante, ¿no? Porque le encantó, la piba esta era una bravía absoluta y la quiso tomar como amante, y ella se negó. Todo eso está cantado en esa balada, que ella decía que ninguna mujer inglesa se podía convertir en ramera, ni siquiera de un monarca, ¿no? O sea, eso también es interesante eh, a tener en cuenta, porque todas estas cuestiones son las que generan esta composición de personajes, ¿sí? Que luego vamos a ver, y que ya estamos viendo, y que tienen que ver con la virtud, ¿no? Hay algo relacionado con la virtud. La virtud pensada en términos de aquellos años. Insisto, tratemos de hacer un poco, de abstraernos de nuestra época actual, que sería obvio una mujer virtuosa. Yo particularmente soy feminista, así que tengo una mirada muy particular al respecto, que no es este el ámbito para compartirla, pero, pero sí en aquellos años era muy importante el tema de la virtud. Entonces vamos a encontrar en la obra de Shakespeare eso, ¿sí? Por ejemplo, muchas mujeres acusadas de adulterio, cuando en realidad eran fieles, y de todos los personajes de los 155 que les acabo de comentar, son muy pocas las que realmente han sido infieles a sus maridos. Las más conocidas son Regan y Goneril, que son las hijas malas, por así llamarlo, de Lear. Después el resto de los personajes femeninos que están en situación de matrimonio son fieles, pero acusadas de adulterio. Algunas de ellas. Las jóvenes solteras que vamos a ver en las obras de Shakespeare en general flirtean, son muy coquetas, ¿sí? Pero mantienen su virginidad a resguardo. Esto sobre todo aparece en las comedias tempranas. En el caso de Otelo, por ejemplo, que es una de las obras paradigmáticas de Shakespeare, tenemos una Desdémona que realmente es virtuosa en todo sentido, ¿no? O sea, mira, ama a su marido, deja todo por su marido, etcétera. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de Desdémona como personaje iconográfico. Y sin embargo, ante la sospecha de que esté teniendo un vínculo extramatrimonial con Casio, el castigo recaería, o recae, porque de hecho se termina con el asesinato de Desdémona, y no sobre Casio, a quien se lo mantiene en un lugar de virtuosidad permanente, cuando en realidad él tenía una prostituta, o mejor dicho, una mujer que había ejercido la prostitución se enamora de él, y por el solo hecho de ser prostituta, él la ningunea, para usar un término actual, porque podamos entender todos, y la destrata de un modo muy importante a lo largo de toda la obra, no solo él, otros personajes también. Hay algo interesante a tener en cuenta también de los personajes femeninos en Shakespeare, que es que son determinados, como dije hace un rato, son mujeres muy determinadas, en general con un carácter muy fuerte, inclusive las víctimas, las famosas víctimas, Lady Anne, Enrique III, Ofelia en Hamlet, Desdémona en Otelo. Tienen personalidades muy definidas, muy poderosas, por así llamarlas.
pero no pueden evadirse de alguna manera del mandato o de la autoridad marital, ¿no? De lo que les impone el matrimonio o el padre, en el caso de Ofelia, por ejemplo, es muy claro ese ejemplo. Entonces, de alguna manera, esta idea de sistema patriarcal, ¿no? O sea, donde estos hombres decidían sobre el destino de sus hijas o de sus esposas, o de sus amantes inclusive, es algo que Shakespeare expone a lo largo de toda su obra, y ahí es donde nos formulamos la pregunta de si él pensaba que eso estaba bien o si estaba contando algo que sucedía con una mirada crítica. Y ahí se nos produce el problema que fue el que a mí me llevó a iniciar esta investigación, que es, nosotros sabemos de Shakespeare, particularmente de Shakespeare, acá sí no voy a hacer comparativa con otros autores, sabemos qué pasa en sus obras. Nosotros agarramos un texto de Shakespeare y lo que vamos a notar, mayoritariamente, depende de la traducción también, que ese es otro tema, eso es para otra charla, lo que vamos a encontrar inmediatamente es que no hay acotaciones escénicas, no hay didascalias. No dice que el personaje llora, que el personaje se sube a una montaña, ¿sí? Las acciones las vamos decodificando por lo que dicen los personajes, pero decodificamos algunas acciones. El resto de las imágenes no están, las tenemos que crear nosotros y nosotras. Entonces lo que tenemos es un qué, pero no sabemos a ciencia cierta cómo fue ese cómo en el momento en el que él produjo la obra. Y yo partí en esta investigación de un personaje que a mí me resulta conmovedor, digamos, me conmueve a mí como mujer, como teatrista, como mujer, como madre, como hembra, etcétera, que es Caterina de la Fierecilla Domada, ¿sí? Es una de las primeras comedias que él escribe, donde nos encontramos con una mujer que es indómita, que no se somete a ninguna de las reglas sociales del momento. El padre es todo en tono de comedia, pero el padre está podrido porque la piba hace lo que quiere, es la mayor de dos hijas, entonces, por una razón absolutamente absurda y que tiene claramente solamente una funcionalidad dramática. El padre dice que no puede casar a su hija menor hasta que no se case la mayor, entonces hay pretendientes que están queriéndose casar con la hermana de Caterina, que se llama Bianca, que es el opposite a ella, de alguna manera, por lo menos a primera lectura, después tiene otras interpretaciones de ese personaje. Entonces está todo trabado porque nadie se quiere casar con esta Caterina. Hasta que aparece un personaje, un italiano, todo eso ocurre en Italia, un italiano así muy, muy italiano, el típico italiano así, no sé cuántos latinoamericanos habrá en la sala, pero en Argentina decimos chanta. Que viene, se entera de esta situación y dice, bueno, yo me puedo hacer cargo de calmar a esta mujer, de domarla. Y le pagan para eso. Y el tipo acepta el desafío y se manda a la doma. El primer encuentro entre los dos personajes, entre Caterina y Petruchio, que así se llama este italiano, es un duelo verbal a quien de los dos más afilado y más inteligente. Eso lo vamos a ver luego en otras obras de Shakespeare también, de manera magistral, como en Ricardo III, por ejemplo, la escena entre Richard y Lady Anne. Y ella realmente no le da espacio para la conquista, le dice que no se va a casar, no le interesa casarse, que no le importa lo que su padre decida, que ella es dueña de sus propias decisiones, y así sigue. Petruchio, con complicidad de otros, va desarrollando una serie de acciones donde finalmente logra casarse con ella, de una manera bastante intempestiva y violenta, podríamos decir. Logra casarse con ella y se la lleva a su tierra de origen. En ese viaje, ella pasa frío, pasa hambre,
pierde parte de sus vestimentas. Cuando llegan al castillo de él o a la morada de él, cuando ella está famélica, está sedienta, está muerta de frío, le hacen traer comida y él hace el acting de que la comida está mal hecha, entonces no la deja comer. Luego cuando le traen la bebida, que la bebida no está lo suficientemente fresca, entonces no la deja beber, y así la va de alguna manera quebrando en términos emocionales, podríamos decir, o en términos estructurales. El personaje se va desmoronando, el personaje de Caterina. Y es tal la virulencia de él en sus expresiones, insisto, siempre en un formato de comedia, pero es tal la virulencia que tiene este personaje que ella en un momento claramente toma la decisión de empezar a hacerle caso para no sufrir estas situaciones que realmente son muy lamentables, si las pensamos en términos de realidad. Que no es como que pensar las obras de teatro, pero está bueno tener el referente. Vuelven entonces a la casa paterna de Caterina, porque se casa su hermana, vuelven para las fiestas de las bodas, y hacia el final de la obra lo que tenemos es una suerte de competencia entre hombres, donde entre ellos deciden, o mejor dicho, compiten y apuestan dinero a ver quién tiene, todos están casados, quién tiene la esposa más sumisa. Entonces aparece primero Bianca, la hermana de Caterina, el marido le dice, anda y tráeme agua, no me acuerdo de los textos, no más o menos algo así, ella le dice, estoy andando con mis amigas, no le hace caso. Después otro llama a su esposa, hasta que llega Caterina. Y Petruchio le dice, bésame los pies, y ella le besa los pies. Y todos terminan en una fiesta, y todos bailando, etc. ¿Qué tema para poner hoy en día en escena, no? Digo, ¿cómo podríamos interpretar esto? ¿Qué es lo que está haciendo Shakespeare? ¿Está naturalizando esa situación o la está denunciando? La verdad es que no hay nada en la obra que nos indique ni una cosa ni la otra. Porque cuando ella le besa los pies, Shakespeare no me pone una acotación escénica, una didascalia que me diga llorando desgarradamente o llorando desconsoladamente, ella le besa los pies. Simplemente lo hace. ¿Ok? Entonces es ahí donde en mi caso, empecé a pensar en cómo podemos interpretar estos personajes con una mirada actual y de género, y me empecé a encontrar con maravillas, la verdad. Ya hace rato en realidad que me viene pasando, pero bueno, decidí finalmente tomar la posta y empezar a trabajar sobre estos personajes. En algún momento tuve la idea de que Caterina en realidad hace un acuerdo con Petruchio, que en realidad les cuento las distintas cosas que me pasaron por la cabeza. Una idea que tuve en algún momento era que tanto Caterina como Petruchio se seducen mutuamente o se atraen justamente desde esa suerte de virulencia mutua que ejercen. Después no me cerró esa hipótesis respecto a la interpretación del personaje. La probé en campo, la trabajé con actrices, la probé en laboratorio, nada cuadraba, hasta que finalmente lo que aparece es la sumisión real del personaje, pero no en un lugar de complacencia, como se suele montar, como se suele poner en escena esta obra, sino que realmente el personaje está padeciendo la situación. Recuerden lo que les dije al principio, respecto de que todas las tragedias de Shakespeare tienen alguna escena o alguna situación cómica, y todas las comedias tienen escenas de altísimo voltaje dramático. Hace poco vi una representación que se hizo en el Globe Theatre, que la pasaron en Film and Arts, no me acuerdo ahora el nombre del director, después en todo caso, les iba a decir después se las paso, pero es la única charla que vamos a tener. Donde el director tomó la decisión de ir por la comedia, dijo, bueno, vamos a tomar la comedia tal como está escrita y ya. Y la verdad que fue excelente, el tratamiento de comedia que hizo realmente fue brillante, brillante, brillante. Yo lloraba de la risa, eran buenísimas las escenas, los desarrollos de personajes, las composiciones excelentes. Pero hay un momento
y no es que me pasaba a mí únicamente, porque estaba filmado en vivo en el Love Theater, el público deja de reírse. Y el personaje de Caterina estaba trabajando desde el acepto todo. No había conmoción, no había, como podríamos pensar en términos aristotélicos, no había peripecia en el personaje, no es que pasaba de la dicha a la desdicha, ella aceptaba todo. Y a pesar de aceptar todo, el público en un momento se empieza a conmover con el personaje de Caterina. Entonces, digo, el texto habla por sí mismo. Esto es algo que aprendí hace muchos años también con Willy. Me pasó de ver una puesta de Hamlet muy mala, muy mala, muy mala, y había escenas donde el personaje estaba atravesado y todo era grito y era toda una cosa así espantosa y la gente se reía. Y estaba con una alumna, me acuerdo que habíamos ido a ver la obra y mi alumna me dice, ¿por qué se ríen? Digo, porque el texto es cómico. El director no lo entendió como algo donde Hamlet en realidad estaba sufriendo, donde en realidad se estaba divirtiendo, pues es un texto muy irónico, y la gente se reía de eso, del texto. El texto sobrepasa de alguna manera a los errores conceptuales que se puedan tener al momento de hacer una apuesta. Siempre tenemos que pensar que Shakespeare escribió estos textos para ser actuados, para ser respirados, para ser sentidos, para ser interpretados, y tienen esa fuerza, no es palabra, es consecuencia, ¿sí? De toda una composición de personaje. Hay una colega inglesa, se llama Tina Packer, que ella también se especializa en Shakespeare, escribió un libro que se los recomiendo, Woman of Will, que es un juego de palabras, ¿no? Porque es las mujeres de Will, de Willy, y al mismo tiempo es mujeres de voluntad, sería, ¿no? O sea, donde habla de los personajes femeninos en Shakespeare, y ella tiene una idea al respecto que la voy a citar, voy a leer lo que dice Tina al respecto, y ella dice que Shakespeare al comienzo de su carrera no entendía el mundo femenino. Y dice, creo que algo sucedió en algún lugar alrededor de Trabajos de amor perdidos, en la que entra Romeo y Julieta. O él se enamoró o simplemente creció. Eso es lo que dice ella, ¿no? O sea, que algo pasó en la vida de él que hace que a partir de Julieta los personajes femeninos se desarrollen de una manera diferente. Yo la respeto profundamente a Tina y estoy recomendando su libro en el que dice eso, pero no estoy de acuerdo con esta lectura. Si nosotros tomamos el personaje de Julia y de Silvia, de los dos hidalgos de Verona, que fue, según nos hemos puesto de acuerdo entre los especialistas en Willy, de que fue la primera obra que él escribió, ya nos encontramos con cosas que luego vamos a ver en Julieta, que luego vamos a ver en Como gusten, que es una de las comedias donde el rol protagónico está en manos de una mujer y es maravilloso, que es el personaje de Rosalinda, que es quizás la mujer más inteligente, se disputan la inteligencia y la brillantez entre Rosalinda y Beatrice de Mucho ruido para nada. Ya ese dibujo, esa idea de personaje vivaz, de personaje que puede enfrentarse, que sabe moverse en un mundo de hombres, aparece en su primera comedia. Entonces yo no creo que él no haya comprendido o que no haya tenido una mirada sobre el mundo femenino, sino que simplemente lo que puedo ver, no tan simplemente, pero digo, lo que puedo ver con mucha claridad, después de casi 30 años que vengo estudiándolo, es que sí lo que hay en él es un crecimiento, o sea, él puede ir desarrollando personajes mucho más profundos, más interesantes, con una línea discursiva mucho más poderosa, etcétera, a lo largo de su carrera, y no solo con los personajes femeninos, con los masculinos también, ¿sí? Uno podría pensar, no sé, que Ricardo III es una suerte de antecesor de Yago, ¿sí? Yago es un personaje maravilloso en su composición, como rol, digo, como carácter, ¿sí? Sin embargo, lo podemos ver predibujado, prediseñado en Ricardo III, que es más tosco como personaje, más allá de la historia. ¿Sí? Olvidémonos del verdadero Ricardo III, que nada tenía que ver con el que escribió Willy. Es un personaje como mucho más tosco, pero
que ya tiene algo de la manipulación, algo de organizar la escena, digamos, como a él le place, cosa que luego hace Yago de manera brillante. Entonces aparecen estos personajes como Caterina, tenemos en ese primer periodo una tragedia, bueno, de esto voy a hablar un poquito más adelante, así no nos confundo. Llegamos a Julieta. Julieta es el primer personaje trágico, podríamos decir protagónico, si bien la obra es Romeo y Julieta, cuando termina la obra, el último texto es nunca se escuchó una historia tan triste como esta, la de Julieta y su Romeo, ¿no? O sea, el posesivo pasa a manos de ella. Y Shakespeare no escribía nada porque sí. Todo lo que él escribió tenía una razón de ser y era muy puntual en ese sentido. Porque digo aparece Julieta y entiendo que China tome a Julieta como una suerte de personaje bisagra. Porque si es el primero de todos los personajes femeninos escritos hasta ese momento, que sí de manera expresa, sí de manera consciente, rompe con los parámetros sociales, rompe con la estructura en la cual vive en pos de un amor o de un rush pasional, da lo mismo, pero ella ejerce su deseo más allá de lo que le impone la sociedad. No solo la sociedad, su propia familia. Y fíjense qué interesante esto, porque ella se casa a escondidas con el hijo de la familia enemiga de su familia, va y viene, se escapa, se nutre o se vale de su nana, de su ama, para llevar y traer información, es la que conduce la acción, esto es clarísimo, no es Romeo el que conduce la acción la conduce Julieta. Y luego de consumar el matrimonio, de hecho, luego de pasar su noche de bodas con Romeo antes del destierro, la madre viene a contarle que la van a casar 2 días después con el conde Paris. Y ella se niega, claramente. Acá sí aparece un qué y un cómo, podríamos decir. Porque ella se niega, dice, yo no lo voy a hacer. Y su padre, y lo voy a leer textual, frente a esa negativa, luego de decirle muchísimas cosas, termina diciéndole, tú eres mía y te entregaré a mi amigo, refiriéndose al conde. Y si dices que no, arrástrate, mendiga y muere de hambre. O sea, la deja fuera de la casa. Julieta ante esto, en vez de decir, paremos un poco la mano acá porque me parece que me estoy yendo de mambo y me voy a quedar en la calle y mi viejo no me va a hablar más, busca consuelo en su ama. El ama le dice, no, mira, lo mejor que puedes hacer es casarte con el conde, dejar todo como está. Y ella dice, bueno, está bien, me voy a ir a confesar, decirle a mi papá que estoy muy arrepentida, y se va corriendo a ver al Fray Lorenzo, que es un poco el acompañante, ¿no?, permanente que tiene esta pareja de enamorados, y el Fray le entrega esta poción mágica que hace que ella parezca muerta, o se muestre como muerta durante, creo que son 2 días, tiempo en el cual él va a hacer que Romeo venga a buscarla y se puedan ir juntos y exiliarse juntos en Mantua. Y ahí se produce la tragedia. De hecho, trágico que es eso que se atraviesa, ¿sí?, o por lo menos en la tragedia shakespeariana, que es muy distinta de lo que vamos a ver o de lo que vemos en general en la tragedia griega, que es que se produce una confusión en el medio, el hecho de confusión, de error, que también está en la tragedia griega, pero que aparece en mano del hombre. Romeo no se entera de la situación y se termina suicidando, y ella al despertarse se suicida con él. Yo siempre destaco la valentía de esta jovencita Julieta. Julieta tiene 14 años, ni siquiera, tiene 13, va a cumplir 14. Y más allá de que era tal como se menciona en la obra, que era común en esos años, casarse tan jovencita, etc., en la época de Shakespeare no era común casarse tan jovencitos. Y Shakespeare le escribía a su público. Entonces poner a una niña de 13 años en escena, diciéndole que no al padre, y haciendo semejante
gesta, quedándose a solas, tomando una pócima, y aparte ella sí lo dice ahí, ¿no? O sea, que teme qué va a pasar, si realmente esta pócima va a hacer efecto o no, si se va a despertar, si no se va a despertar, si Romeo no llega, se hace un montón de cuestionamientos. Y con todo ese temor encima, toma la poción. O sea, es un personaje que yo lo asimilo de alguna manera en términos de carácter, más allá de que la temática es otra, la Antígona de Sófocles, ¿no? O sea, es una mina que en un momento dice, voy en esta, y no para, y no, inclusive hasta no mide las consecuencias, podríamos decir. Es un valor y una valentía, mejor dicho, muy conmovedora. Ahora, Romeo y Julieta no está inscrita entre las mejores tragedias de Shakespeare. De hecho, Harold Bloom creo que la menciona como entre las tragedias del aprendizaje, porque en realidad tiene estructura de comedia, pero después la tragedia entra medio como forzada. Yo coincido con esa mirada, más allá de que no coincido con muchas cosas con Bloom, en eso coincido 100%. Hay otras tragedias también en ese primer periodo de Shakespeare, todavía un Shakespeare joven, de más o menos unos 27, 28 años, 25, que es Tito Andrónico. Tito Andrónico, que es la conocida tragedia de la sangre, o llamada tragedia de la sangre. Yo siempre digo que si vos agarrás el libro, de hecho lo tengo acá, porque tuve que hacer un trabajo el otro día sobre Tito, ¿no? Estos Tito que vos haces así, con el libro y chorrea sangre, realmente, o sea, la cantidad de hechos sangrientos y desmedidos que tiene es enorme. Pero hay un dato interesante en Tito Andrónico, a pesar de su imperfección todavía dramatúrgica, comparada con las grandes tragedias de Shakespeare, que es el personaje de Lavinia. Lavinia es la hija de Tito Andrónico es un romano que viene triunfante, se trae, viene de conquistar a los godos, y trae a Tamora, la reina de los godos, con sus 3 hijos, como prisioneros. Y la primera acción que lleva Tito adelante cuando llega a Roma es cumplir con un rito tradicional de los romanos, que es ofrecer en sacrificio a uno de los prisioneros, y ofrece en sacrificio a los dioses al hijo mayor de Tamora. Entonces, lo primero que vemos en la obra, pensando en términos femeninos, es una madre desesperada por salvar la vida de su hijo. Y un hombre que dice, mira, la verdad, tu maternidad, tu dolor, poco me importa, yo tengo que seguir con la tradición y sigo con ello. Lo siguiente es que esa mujer, dolida, decide iniciar un camino de venganza contra Tito y toda su familia. Entonces elige, esto es interesante, pues una mujer contra otra mujer, elige como víctima, como primera víctima de esa venganza, a la hija de Tito Andrónico. Pero no la mata, no decide matarla, sino que se la entrega a sus 2 hijos, a los 2 que le quedaron vivos, y estos 2 hijos la violan y la mutilan. Primero le matan al novio, y sobre el cadáver del novio la violan a ella y la mutilan arrancándole, cortándole las manos y la lengua. Eso tiene una relación con una historia de la Grecia antigua, de la historia de Filomela, ¿sí? Que va a visitar a su hermana, su cuñado se enamora de ella, ya se calienta con ella, perdón la palabra, como ella no le da cabida, el tipo se la lleva a una isla, la viola y le corta la lengua para que no diga que fue él, pero ella con sus manos borda la situación, hace un bordado donde cuenta la historia, y de esa manera él perece. Entonces Shakespeare sube la apuesta y le corta las manos para que ella no tenga modo de decir quiénes la violaron. Y la otra gran violada, finalmente, bueno, a ver, cierro la historia de la Viña, finalmente la Viña logra, de un modo bastante particular, contar quiénes han sido sus captores, sus violadores, y ellos son asesinados por Tito, luego cocinados, y se los da de comer a la madre, ¿no? O sea, es una historia bastante truculenta la de Tito. A mí me encanta porque trabaja todas las pulsiones naturales y está buenísima para trabajar en actuación realmente, para un laboratorio, pero es una obra complicada.
Hay otra mujer violada que no forma parte de las obras, de los dramas, digamos, de las obras de teatro, sino forma parte de uno de los poemas largos, que es La violación de Lucrecia. Y acá también es interesante este personaje, porque ya no es solo la violación, como en el caso de Lavinia, que es la violación seguida de mutilación para que no pueda decir quién es su raptor, cosa que claramente Shakespeare condena, porque terminan esos personajes condenados de una manera atroz. En el caso de Lucrecia, que fue una historia real, por otra parte, de la Roma antigua, Lucrecia, en el poema de Shakespeare, queda embarazada de esa violación. Ella es violada por el hijo del rey, y queda embarazada. ¿Y cómo nos enteramos que queda embarazada? Porque lo dice en el poema. Ella dice en un momento, no sabemos muy bien a quién está hablando, hasta que te pones a decodificar un poco el texto y dice: no voy a permitir que Colatino, que es su marido, asuma ser el padre de esta semilla, ¿no? Entonces ahí está claro que ella ha quedado embarazada. Y en un momento, hay un texto que se los voy a leer porque realmente a mí me conmueve muchísimo, que ella interpela al lector, en este caso. Yo tuve la osadía, podríamos decir, en algún momento, de adaptarla y pasarla a formato dramatúrgico, y la hice representar. Ella en un momento interpela al público o al lector, como querramos, y le dice, le pregunta, lo interpela de verdad, digamos, ¿no? Dice: ¿cómo puede borrarse este injerto impuesto por la violencia? ¿De qué especie sería mi delito si fui obligada a engendrarlo en terribles circunstancias? ¿Puede mi alma pura de la eventual acción absolverse? ¿Puede mi rebajado honor enaltecerse luego de quitarlo? Está hablando del feto. ¿Hay cláusulas que perdonen mi acto? Digo, fíjense qué interesante cómo está planteando Shakespeare esta situación en finales del 1500, cuando nosotros hace acá en Argentina 3 meses que pudimos aprobar la ley de interrupción voluntaria de embarazo, más allá de si estamos de acuerdo o no con la práctica del aborto. Sí, estoy hablando de cuestiones sociales. Y por supuesto tenemos a Desdémona, que ya la mencioné al principio, ¿no? Que es como la gran víctima, digamos. Es tremendo ese personaje, porque está siempre como dándole la espalda al conflicto, como que no puede ver qué es lo que está sucediendo, hasta que se encuentra atrapada en una situación de tremenda violencia por parte de su marido, que la asesina en su propia cama, acusándola de un adulterio que ella nunca cometió, que ella niega, dice: yo no hice eso, y le pide que se lo deje, que le dé permiso, digamos, que le dé tiempo para probar su inocencia. Y es muy conmovedor porque primero le dice: dame un mes, él le dice que no, mientras la está asfixiando, luego le pide una semana, luego le pide un día, luego le pide una hora, ¿no? En ese nivel de desesperación muere este personaje. Como ya les comenté antes, en la sociedad isabelina estaba muy mal visto que un hombre asesine a su mujer. Entonces, y recibían penas muy, muy duras. Entonces, de alguna manera, acá sí, no cabe la menor duda de que es una denuncia que está haciendo Shakespeare, porque era algo que en la época estaba mal visto. Y además tenemos el personaje de Emilia, que es la otra asesinada también en la obra por parte de su marido, por parte de Iago, que tienen una escena, una única escena, las dos mujeres a solas, que es maravillosa, donde Emilia habla de la igualdad de género. Hoy en día se lo considera al texto de Emilia como el primer manifiesto feminista de la dramaturgia occidental, cuando ella dice: que sepan los maridos que las mujeres tenemos paladar para lo dulce y para lo ácido, igual que ellos, que tenemos deseos e inclinaciones igual que ellos. O sea, usa la palabra igualdad de manera muy, pero muy concreta. Hablé de puras víctimas, pero no todas son víctimas, las mujeres en Shakespeare. Tenemos personajes despiadados también, como Lady Macbeth o la reina Margarita Anjou en Pecado Tercero, por ejemplo. Y hay algo muy interesante, por eso las menciono a las dos.
cuando Shakespeare nos plantea estos personajes, Margarita, ¿no? Que viene y tira todas las maldiciones y es como una vieja mala, tremenda. Eso si leemos solo Ricardo III. Si leemos las 3 obras anteriores, teniendo en cuenta que Ricardo es la 4ª obra de una tetralogía que cuenta la guerra de las 2 rosas, vamos a tener una comprensión diferente del personaje. Pero si tomamos Ricardo III nada más, que es lo que generalmente se hace, nos vamos a encontrar con una vieja maléfica que anda tirando maldiciones por todos lados y que está enojada con el mundo, que ya es muy anciana, ¿sí? Y por otro lado, Lady Macbeth, que es como la mala, yo digo mala, María Rosa Gallo, la más probable es que nadie entienda de quién estoy hablando. María Rosa Gallo, una actriz argentina que hacía unas malas increíbles, era su especialidad. Y Lady Macbeth generalmente es interpretada así, ¿no? O sea, como una mujer ambiciosa, que no tiene ningún tipo de escrúpulo, etc. Ahora fíjense, o les cuento, mejor dicho, que estos 2 personajes, para poder ser desarrollados en esa ambición desesperada, sobre todo en el caso de Lady Macbeth se ve con más claridad, en el caso de Marguerite sí tendríamos que leer, y si lo quieren hacer, se los recomiendo, leer las 4 obras, que es Enrique VI, parte 1, 2 y 3, que son obras cortitas, y luego Ricardo III, que es la más larga. Ahí vamos a ver la evolución del personaje completo. Lo que hace Shakespeare para justificar la acción desmedida en términos de ambición y en términos de crueldad de estos 2 personajes, es masculinizarlas, ¿sí? Casi como enunciando, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero casi como enunciando que la bondad y la piedad son condiciones exclusivas, podríamos decir, de las mujeres, y que para llevar acciones se tienen que desfeminizar, ¿sí? Para llevar adelante acciones crueles. Eso es interesante de tenerlo en cuenta. Por algo lo está poniendo, digamos, es un elemento de análisis. Pero si hurgamos un poquito más en estos personajes, sí vamos a decodificar que ambos personajes, tanto Lady Macbeth como Margarita, fueron madres, que ambas perdieron esos hijos, que ambas están enamoradas de sus maridos, o por lo menos en el caso de Lady Macbeth está muy enamorada de Macbeth. En el caso de Margarita, ella pelea por su marido. No sé si está enamorada, creo que no. Creo que está más enamorada de su amante, que también tiene un amante, pero sí pelea por el lugar que le corresponde a su marido como monarca. De alguna manera ellas pelean por lo que entienden que les corresponde, por derecho o porque se lo merecen. Por derecho en el caso de Margarita, por merecimiento en el caso de Lady Macbeth. Esto no hace que se justifique todas las atrocidades que llevan adelante, pero me parece siempre mucho más interesante pensar a estos personajes, como dije al principio, en su completitud, con todas sus aristas, con todas sus contradicciones, ¿sí? Si lo pensamos desde la actuación, por ejemplo, no sé cuántas actrices o actores habrá en la sala, o como directores, o como dramaturgos y dramaturgas, para producir personajes mucho más interesantes y no quedarnos con un aspecto del personaje, de que es una mala o una villana, o ¿sí? Que hace que ese personaje realmente quede a mitad de camino. En la obra de Shakespeare nos vamos a encontrar con personajes inteligentes, como les dije antes, Beatrice, de Mucho ruido para nada, que también es una indómita que dice: yo no me caso, no me caso, no me voy a casar, ni me voy a casar nunca, y cuando se termina casando al final, que se casa con un tipo que piensa igual que ella, que no, que el matrimonio es una porquería, entonces se casan de alguna manera por casi como de casualidad, diciendo, bueno, me caso, pero cada uno sigue siendo uno mismo, ¿no? O sea, hay una suerte ahí como de acuerdo de la pareja que es muy interesante, es muy divertido. O Rosalinda, en Como quieran. Rosalinda es un personaje femenino que de golpe tiene que salir a la vida, y acá aparece un recurso que Shakespeare usa un montón. Estas mujeres cada vez que tienen, muchas de las mujeres de Shakespeare, cada vez que tienen que salir al mundo solas, porque se quedaron solas, o porque tienen que llevar adelante, como el caso de Viola en Noche de Reyes, que se queda sola después de un naufragio, o porque tienen que llevar adelante una acción noble, que salvar al amigo del marido, como en el caso de Porcia en El Mercader de Venecia,
o porque decide estar sola, como en el caso de Beatriz, o en el caso de Rosalinda, porque tiene que escapar de una muerte segura, se visten de hombres, se trasvisten de hombres. Y ya en los Hidalgos de Verona, los dos Hidalgos de Verona, que les conté que fue la primera obra que escribe Shakespeare, Julia, o Silvia, no me acuerdo ya, ahora se me confundieron cuál de las dos, es la que tiene que salir también, dirigirse a otra tierra, una tierra lejana, lo hace con su acompañante, su ama, y el ama le dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y dice, vistiéndonos de hombres. ¿Y por qué? Y porque si no nos pueden violar. Es eso, ¿eh? O sea, si nos agarran vestidas de mujeres en los caminos, nos van a violar. E insisto con esto de si Shakespeare está naturalizando el hecho o lo está denunciando. No se sabe. No lo podemos asegurar. Rosalinda se tiene que vestir de hombre para no ser violada. Llega al bosque donde se produce toda la acción y bueno, hace cosas maravillosas. Y tenemos otro tipo de personajes también, pensando en esto de lo arquetípico, ¿no? Tenemos personajes, tenemos prostitutas, como en el caso de Blanca en Otelo, Mariana, en Medida por Medida. Tenemos monjas, también en Medida por Medida. El personaje de Medida protagónico, de Medida por Medida, es Isabel. Acá es interesante este dato, se los voy a contar, es un chisme, los chismes de la vida de Willy. Resulta que el personaje de Isabel es una monja de clausura. Su hermano en un momento deja embarazada a una chica, aparentemente eso estaba penado, lo condenan a muerte, porque la chica en realidad no sé qué, una historia así medio agarrada de los pelos, que también Shakespeare hacía esas pavadas. Y resulta que el duque, que está a cargo de esa ciudad, había dejado a cargo a otra persona en su lugar para probar su virtud como gobernante, inventando que tenía que hacer un viaje. En realidad nunca se va de viaje, sino que se disfraza de monje y anda por ahí viendo todo el tiempo qué es lo que pasa. Es personaje, pucha, se me fue el nombre, ya me voy a acordar, Antonio, el que decide condenar al hermano de Isabel. Isabel rompe con su voto de clausura y sale en auxilio de su hermano y lo va a ver a este hombre, a este gobernante interino, y él intenta violarla. Es una escena de acoso sexual, no solo acoso, sino intento ya de violación, del cual ella logra escapar, lo va a ver a su hermano le dice, mira, yo necesito que te acuestes con él para salvarme la vida. Ella no puede creer que su hermano le esté pidiendo eso, porque ella tiene además un voto de castidad. Se le aparece este monje, que ella no sabe que es el duque, pero que es el duque, decide ayudarla, hace un intercambio con Mariana, que está en una casa de prostitutas. Mariana está enamorada de Antonio, entonces Mariana se hace pasar por ella y se termina acostando, ¿no? Toda una cuestión ahí como de enredos bastante complicada. Y cuando se resuelve toda la situación y este hombre es acusado de haber abusado de su poder, el hermano de Isabel es perdonado, se puede casar con la chica a la que dejó embarazada y de la cual aparentemente está enamorado, este duque, supuestamente virtuoso, que le ayudó tanto a Isabel a llevar adelante toda su peripecia, le pide que se case con él. Y se lo pide en 2 oportunidades o 3, si mal no recuerdo, en el final de la obra. Y para mí, la frase mejor escrita de Shakespeare, o una de las frases mejores escritas de Shakespeare, es el silencio de Isabel ante las 2 o 3 veces que este personaje le pide de casarse con ella. Porque lo que tenemos que pensar es qué significaba ser monja en aquellos años. Nosotros tenemos un referente en Latinoamérica muy importante, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Ser monja en aquellos años no era entregarse a la religión, porque sí. Era una suerte para algunas mujeres, era una suerte de escapatoria de los
de las imposiciones sociales de tener que casarse, ser madre, ser ama de casa y ya, digamos, ¿no? Como que ese era el lugar. Entonces, estas mujeres de religión, en realidad más que mujeres de religión, terminaban convirtiéndose en mujeres, por eso pongo el caso de Sor Juana, en mujeres que contaban con un espacio propio de reflexión, de escritura, eran mujeres doctas, mujeres que sabían leer y escribir, o que por lo menos si no dentro del convento lo aprendían, que accedían a la lectura, eran mujeres intelectuales. Entonces para Isabel, y ahora voy a contar el chisme, para Isabel, que elige ese camino, que sale solamente para rescatar al hermano porque es un tarado que no se cuidó, no hizo las cosas bien, que se enfrenta con un perverso, que es ayudada por un tipo que aparentemente es un piola y que termina siendo más perverso de todos juntos, porque sabe que ella es monja y sabe lo que ella siente porque ella se lo dice en más de una oportunidad de por qué está en ese lugar de clausura, la conmina, prácticamente la obliga a tener que casarse con él, lo cual es quebrarla. Es lo mismo que hace Petruchio con Caterina en La fierecilla domada. ¿Cuál es el chisme? Shakespeare tenía una tía que era monja y se llamaba Isabel. Entonces, todo indica, con la evidencia recogida, indica que se basó en el personaje de su tía para contar a esta Isabel que es tan interesante de Medida por Medida, que es una de las obras menos puesta en escena, igual que Troilo y Crécida y otras tantas. Crécida, Troilo y Crécida ni hablar, Crécida es enviada, todo transcurre durante la guerra de Troya y es intercambiada por un rehén de guerra, su padre la manda, a cambio de que manden de vuelta al otro personaje, y ni bien ella cruza la frontera se tiene que prostituir, no le queda otra opción. Ninguna otra. Y las prostitutas en general son despreciadas en la obra de Shakespeare. Muy a la inversa de lo que sí tenemos de evidencia de su vida, que él vivía entre prostitutas. Entonces, en general, terminan heroizadas. También, pensemos en Desdémona, en Otelo, hay 3 mujeres en la obra. Desdémona, Emilia, Blanca. Blanca es prostituta, es la única que no muere. Ahora bien, las más interesantes, desde mi punto de vista, y puedo estar absolutamente equivocada, son las obras del final de obra de Shakespeare, son los personajes femeninos de final de obra de Shakespeare, porque ahí sí nos encontramos con mujeres que producen transformaciones sociales. El ejemplo más claro es el de Marina. Hay una obra que se llama Pericles, Príncipe de Tiro, donde, bueno, es una suerte de Odisea mezclada con Sinbad el Marino, ¿no? Es una historia así bastante particular, donde en algún momento este hombre pierde el rastro de su hija, la da por muerta, cuando en realidad esta chica fue raptada por piratas que la venden a una madama que la prostituye, que la compra para eso. Y ella nunca entrega su virginidad, que es una chica de unos también 13, 14 años, nunca entrega su virginidad a cada hombre que viene, ella les habla y los hace autoconfrontarse a sí mismos respecto del hecho que están llevando adelante, si está bueno o no. Y los hombres se van arrepentidos. Entonces la madama la quiere matar, pero está perdiendo plata con ella. Hasta que llega el gobernador de la isla. Y ella hace lo mismo. Y va más allá, le dice, ¿cómo puede ser que vos como gobernador permitas esto? ¿Cómo puede ser que vos permitas que alguien use mi cuerpo? Y que viva, que gane dinero con mi cuerpo, cuando mi cuerpo es mi propio templo. Eso es lo que le dice al personaje. Entonces el gobernador sale de ahí y cambia las leyes. ¿Me explico? Entonces estas mujeres de final de obra de Shakespeare, donde ya no son tragedias, son los famosos dramas alegóricos, sí ya nos plantean algo un poquito más, podríamos decir que es una mirada
en la mirada del final de obra de Shakespeare, a diferencia del periodo negro, de las grandes tragedias, desde Hamlet hasta Antonio y Cleopatra, más o menos por ahí, podríamos decir que es una mirada humanista positiva, ¿sí? O optimista, ¿sí? Mientras que la de las tragedias es mucho más pesimista y tiene una relación y una relación directa con el tiempo en el que él estaba viviendo en ese momento, que es luego de la muerte de Isabel, ya cuando asume Jacobo, hijo de María Estuardo. Se temía mucho por si iba a volver el catolicismo con su ferocidad a Inglaterra o no. Entonces fue una época muy convulsionada. Él hacía poco había muerto su hijo también. Estaban en el medio de la segunda de las pestes que azotó Londres. Hacía 10 años se había producido la anterior, la primera de las pestes, que es los teatros estuvieron cerrados por 2 años. Luego, en 1603, se produce la segunda. Entonces, bueno, fue un tiempo bastante convulsionado y bastante difícil, de mucha amargura, podríamos decir, algo que quizás algunos de nosotros podemos comprender hoy en día. En definitiva, lo que puedo decir para concluir es que tenemos grandes personajes femeninos en la obra de Shakespeare, que de alguna manera se convierten en una suerte de crisol entre todas, donde podemos ver muchas tipologías, muchos modos de ver la vida desde lo femenino, que me parece sumamente interesante. Y para concluir voy a emular a Silvio Rodríguez cuando habla de las mujeres, en su tema mujeres, porque yo siempre digo que no faltan muertas, ¿no?, en la obra de Shakespeare, pero tampoco faltan mujeres de fuego ni mujeres de hielo. Todas las mujeres de Shakespeare son intensas, todas tienen voz propia. Esto es clarísimo. Son simplemente mujeres, ¿ok? Bueno, con esto yo doy por terminada la ponencia y, como les dije al principio, les doy y me doy a mí también para descansar un poquito la voz, unos 5 o 6 minutitos, si quieren, son y 27 y 32, no sé, Agustina, si estás por ahí. Sí, estoy acá. Si quieren Vale. pueden ir mandando sus preguntas por el chat y luego las va a responder Laura. Eso, justamente, eso les quería decir. O sea, vayan formulándose cosas, lo que les haya quedado colgado, si algo no quedó claro, si quieren profundizar sobre algo particular. En un ratín nomás, en 5 o 6 minutos retomamos. Yo apago cámara, me voy a tomar un vasito de agua y retomamos en 5 o 6 minutos, ¿vale? Bueno, hemos volvido. Acá veo 2 preguntas en el chat. Una es, ¿cuál fue el primer personaje femenino que habla sobre la igualdad de mujeres y hombres? Ese personaje es Emilia, de Otelo. Y como lo había leído en el break, me fui a buscar el libro y, si no les molesta, les voy a leer puntualmente qué es lo que dice el personaje. Dice, yo estoy convencida de que es por culpa de los maridos que las mujeres caen. Están hablando de si son capaces de ser infieles o no. Ella dice que sí es capaz de hacerlo. Y dice que los maridos o bien descuidan sus deberes conyugales, o vierten su tesoro en regazos ajenos, o de lo contrario, estallan en celos irascibles, restringiendo nuestras libertades, o si no nos pegan, o reducen nuestra asignación por despecho. Nosotras, pues, tenemos razón para estar resentidas, y aunque poseemos piedad, también podemos lograr venganza. Que sepan los maridos que las mujeres gozan de sentido igual que ellos, ven y huelen, y tienen paladar tanto para lo dulce como para lo ácido, lo mismo que sus maridos. ¿Por qué es que nos cambian por otras? ¿Lo hacen por placer? Yo creo que sí. ¿Y los causa su natural inclinación? Creo que sí. ¿Es la fragilidad la que los lleva a descarriarse? Sí, eso también. ¿Y nosotras no tenemos inclinaciones, deseos de placer, fragilidad igual que los hombres? Ese es el texto, ¿sí? Tal cual como, por lo menos en la traducción de Costa Picasso, que es la que yo tengo.
Stanley Wells tiene un libro muy interesante que se llama Shakespeare, Sex and Love, que también lo recomiendo. No sé si está traducido al español, pero hace un análisis muy interesante de esta escena y de este texto en particular. Y ahí es donde él lo menciona como el primer manifiesto feminista de la dramaturgia occidental. Bien, aquí hay otra pregunta, es ¿cuál era el nombre de la mujer que toma a la hija de Tito y la da a sus hijos para que la violen? Sí, el nombre del personaje es Tamora. Tamora. Hay una película muy buena, Titus, que la dirigió una mujer, Judy Taymor, que es directora de cine, teatro y ópera, directora de arte, tiene realmente una cabeza muy interesante. Se la conoce por la que hizo Anthony Hopkins. Anthony Hopkins hace el personaje de Tito y Jessica Lange hace el personaje de Tamora. Si pueden, véanla, porque ahí van a ver un poco esto, que es algo con lo que yo insisto mucho con la resignificación, ¿no? O sea, poder ver a estos materiales desde el aquí y ahora, ¿no? Desde nuestra contemporaneidad. Es un material que realmente es digno de ver. ¿Algo más que me quieran preguntar, que quieran comentar, compartir? Bien. Agustina, ¿vos querés decir algo, algún cierre, algo? Ahora les dejo las redes sociales para que puedan seguirnos. También les recuerdo que la grabación ha sido grabada y que va a estar disponible en el canal de YouTube de Conferencias DC a partir del 4 de junio. Y eso es todo por ahora. Ahí tenemos otra pregunta. Ahí tenemos otra pregunta. Bueno, gracias a ustedes. Recibí varios agradecimientos, al contrario, la agradecida soy yo. ¿Podrías repetir el libro, creo que ensayo que citaste? Ah, de las mujeres de Will. Se llama, se los voy a escribir, porque va a ser más fácil. Esperen que pongo para todos. Todos en la reunión. Perfecto. El libro es Woman of Will, de Tina Packard. ¿Lo leen? No, por favor. Para eso los tengo, si me los quedo para mí sola me aburro. La idea es compartirlos y nada, que puedan pensar a partir de acá y reformularse también estos personajes y toda la obra de Shakespeare, a Shakespeare también en particular, y no pensarlo únicamente como un dramaturgo, sino siempre como un hombre de teatro, un tipo que actuaba en sus obras, producía, entrenaba, ¿sí? O sea, estaban... No, esa es, no me acuerdo el director, la obra es en inglés, se las voy a poner. A ver si lo estoy escribiendo bien. Sí. Que es, se la traduce como la fierecilla domada o la doma de la fiera. Y la versión que yo vi de teatro, la vi en Films and Arts, en un programa que se llama Desde el Globe Theatre. Fíjense si lo pueden encontrar, seguramente en YouTube debe estar, o en la página de Film and Arts. Hay una serie de documentales muy lindos para que vean. Me parece fantástico el análisis que propones, me emocionó mucho bastante cómo dentro de toda la estigmatización hacia los personajes de Shakespeare se pueden encontrar mujeres que mediante sus acciones denuncian el momento en que vivían, al menos así lo pienso, agradezco tu tiempo. Yo también pienso igual que vos, Martina. Creo que son personajes de denuncia realmente. Wilmar, está tremendo, gracias. Les voy a recomendar una serie de documentales que filmó la BBC London, que se llama sería Shakespeare al descubierto, ¿sí? Uncovered Shakespeare. No analizan todas las obras, toman creo que 5 o 6 obras, o 7,
es muy interesante el formato que tiene esta serie de documentales porque las conduce un actor o una actriz que en algún momento interpretó un personaje de Shakespeare. Está Helen Hunt, bueno, no sé, montones de actores y de actrices que cuentan desde sus propias vivencias y que van viendo el desarrollo de estas obras y de estos personajes. Chao Mariana, gracias. Yo también en un ratito me tengo que retirar, que tengo que entrar a otra clase. Pero si pueden, vean ese documental porque está buenísimo. Realmente es un enfoque eh, múltiple, ¿sí? O sea, distintas miradas sobre un mismo material y eso hace que sea mucho más rico. ¿Cuál de todos, Wilmer? ¿El de Woman of Will? No me está respondiendo. Espera que ya te digo, yo lo compré en una librería en Londres, o sea, por internet, lo compré hace... No, Shakespeare al Descubierto es una serie de documentales, eso no es un libro, es una serie de documentales que produjo la BBC de Londres. Exacto. Así que nada, también entrando a la página de la BBC seguramente lo van a poder encontrar. Yo en su momento los grabé, a medida que los iba pasando, los iba grabando en Flow. Tengo Flow, entonces tenía la posibilidad de grabarlo y lo hice. Pero traten de verlo, pues está bueno. Está el Mercado de Venecia, Medida por Medida, Ricardo III, o sea, realmente abordan obras de las más taquilleras y de las menos conocidas también como Medida por Medida. También hay un análisis muy interesante sobre Medida por Medida que habla de esto que les contaba de estas mujeres que se metían a monjas y que en realidad era un espacio de libertad, lejos de lo que podemos pensar hoy en día, ¿sí? Así que bueno, es bien interesante para que lo vean. Así que bueno, nada, dispuesta a lo que necesiten, cualquier cosita, Agustina, si querés, no sé si les quieren pasar a los chicos y a las chicas un email, si me quieren hacer alguna consulta sobre bibliografía o algo por el estilo, yo no tengo ningún problema, eso lo dejo a criterio de la universidad. Como quieras, si querés lo podemos poner en el chat, como vos te Dale, sientas lo más pongo. cómoda. Yo no tengo ningún problema porque me encanta esto, así que vivo de esto. Perfecto. Y para esto. Ahí les estoy poniendo mi email personal. Me pueden escribir ahí, me hacen si de pronto no consiguen algún material o se acordaron de algo, cuando esté online la charla, si de pronto la vuelven a ver porque son masoquistas y me quieren escuchar de nuevo y les aparece alguna pregunta, me mandan un mail. Si me ponen en el asunto el nombre de la charla, porque si no, no sé de dónde viene, o sea, pónganme el nombre de la ponencia, o me ponen ponencia UP y ya voy a saber de dónde viene el mail para leerlo con mayor inmediatez, ¿vale? Buenísimo. Bueno, gracias a todos, a todas y a todes. Gracias, Agustina, por tu asistencia, sos súper adorable y nos veremos en breve, espero después de la pandemia, una vez más.